Buenas noches, bienvenidos. Este es el resumen de noticias de la televisión pública. Resumen de noticias de miércoles. Arrancamos más temprano de lo habitual, tenemos mucha información. Está el presidente venezolano Nicolás Maduro aquí en la Argentina, en este momento en una cena de gala en el Museo del Bicentenario, con la presidenta, con distintos funcionarios, muchos invitados. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de todo lo que sucede en la Argentina y en el mundo. Y por supuesto, también en este programa va a estar Gaby Previtera. Y lo que le vamos a contar para los hinchas de Boca es que se sancionó finalmente la Bombonera. El estadio estará cerrado por una fecha, en la fecha número 14, que el Xeneize tiene que jugar como local. No van a poder ir al estadio. Por supuesto que también habrá otras noticias deportivas para repasar. Creo que es la primera vez que venís con trenza, Gaby. Lo vamos a hablar después. No me lo contestes ahora. No me lo contestes ahora. Y en este programa, los miércoles, tenemos la suerte, nos damos el gusto, el lujo de tener el análisis del Rulo de la Torre, que hoy nos explica todo de las medidas que se anunciaron ayer por el equipo económico. Un título, Rulo. ¿Qué tema, Pablito? Por el tema de los bonos, los títulos, la convocatoria a aquellos que tienen capitales fuera del sistema formal, del sistema legal, para que ingresen. ¿Cómo va a ser este sistema? ¿Por qué se convoca a estos capitales que han cometido el grave delito de no declarar su tenencia? ¿Por qué ahora se los premia de alguna manera? Lo que está provocando muchas reacciones. Vamos a explicar esto. ¿Qué tiene que ver esto con la situación de la economía real, la incertidumbre que existe con respecto al dólar? ¿Cómo van a funcionar estos instrumentos? ¿Y cómo le afecta a usted, que no tiene capitales en negro, pero que sí se va a ver alcanzado por algunos beneficios que tiene esta medida? Me intriga mucho lo que dice Rulo. Así como lo cuenta y como se entendió ayer, suena polémico. Vamos a escuchar al Rulo en un ratito, que nos va a hacer el perfecto análisis de la noticia. Y nosotros comenzamos con toda la información. Como les contaba, el presidente venezolano Nicolás Maduro está haciendo su gira latinoamericana y después de pasar por Uruguay, llegó a la Argentina. Mantuvo una reunión de más de 4 horas con la presidenta Cristina Fernández allí en la Casa de Gobierno. Se firmaron 12 acuerdos económicos. Esto permite seguir avanzando en la profundización de la relación entre Argentina y Venezuela. Y más tarde, ambos mandatarios realizaron una conferencia donde destacaron estos acuerdos alcanzados. Recordemos que Venezuela está haciendo su ingreso al Mercosur. La primera vez que nos visita un presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que no es Hugo Chávez Frías, debo decir que para nosotros es un momento, por lo menos para mí, no sé, para los demás, muy especial, que me hace remover sentimientos y situaciones muy especiales. Ustedes saben de la amistad con Hugo, también de la amistad entrañable que él tenía con quien fuera mi compañero de vida y militancia. Todos los convenios que hemos firmado hoy en materia, por ejemplo, de tecnología, hoy hemos firmado un importante convenio con el INVAP, también en materia de tecnología para satelital, los convenios que hemos firmado con agricultura y ganadería y que luego hemos profundizado en cosas que todavía no están escritas, pero seguramente van a viajar en los próximos 15 días grupos empresarios a la hermana República Bolivariana de Venezuela para ver cómo podemos comenzar a trabajar en cosas que produzcan ya y ahora los granos que necesita Venezuela. Con los dos gigantes, Kirchner y Chávez, que iniciaron una nueva época, sin lugar a dudas. Uno con las banderas de San Martín, de Perón y Evita, y el otro con las banderas de Bolívar, de Sucre, las banderas históricas de nuestro pueblo. Y si Bolívar no pudo llegar a Buenos Aires y San Martín no pudo llegar a Caracas, Kirchner y Chávez sí lo hicieron. Y echaron las bases para este andar juntos. Ambos gobiernos somos dos fuerzas telúricas de cambio. Y somos hermanos y hermanas en el trabajo, en la lucha. Tenemos relaciones de confianza. Y nuestros pueblos son pueblos que ahora se conocen, se quieren,
se respetan, se admiran. La presidenta Cristina, a pesar de lo que digan algunos medios por allí, es amada por el pueblo venezolano, respetada por las inmensas mayorías del pueblo venezolano. Y bueno, nosotros lo que hemos venido en esta gira mercosuriana es a ratificar un camino, el camino de la patria grande. Esa ecuación perfecta, Argentina, Venezuela, gas y alimentos, bueno, vamos a seguirla profundizando y desarrollando. Hemos dedicado bastante tiempo a ver los detalles de cada uno de estos temas, de cada uno de estos proyectos. Y también le hemos dicho a la presidenta Cristina y a todo el equipo de gobierno argentino y venezolano que nosotros necesitamos ampliar y profundizar los convenios que ya están avanzando para la industrialización de Venezuela, los convenios con el INTI y para el desarrollo agroindustrial en el campo, en el llano venezolano. Eso va muy bien. Por la tarde, Maduro participó en un acto organizado por la agrupación política Unidos y Organizados en el estadio All Boys. Si algo tiene garantizado el pueblo venezolano con la revolución en el poder, es que va a seguir existiendo una democracia movilizada, poderosa, de plenas libertades, con un pueblo activo, organizado, culto, formándose cada vez más. Si alguien garantiza en Venezuela la democracia y la paz, es este presidente obrero, chavista, peronista, kirchnerista que está aquí, Nicolás Maduro, este hombre del pueblo que Hugo Chávez dejó para que la patria continuara su rumbo. Tenga Argentina, América Latina y todos nuestros pueblos esa absoluta seguridad. Más tarde, como comentábamos al principio del programa, la presidenta Cristina Fernández ofreció una cena en honor al presidente Maduro y su comitiva allí en el Museo del Bicentenario. Quizás todavía están ahí, ¿eh? Se rindió homenaje a los expresidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez. Continuamos con este programa. El diputado nacional Jorge Rivas consideró como muy grave la parálisis que muestran las causas por presunto lavado de dinero contra el grupo Clarín y aseguró que esos nichos de oscuridad le restan credibilidad al Poder Judicial. Tenemos mucha más información en este picado de noticias. El ministro Randazzo, en representación del gobierno nacional, fue distinguido por una organización mundial por una campaña que permitió bajar el número de accidentes viales. Revocaron la resolución que permitía realizar obras sobre el arbolado público en el Metrobús de la 9 de julio. No se reducirá la superficie de espacios naturales. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, declaró como testigo y dijo que desconocía el pago de coimas que hizo la firma en la aduana entre 2004 y 2008 por $593.000. La Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura para permitir la ampliación de sus miembros y la elección popular de los consejeros. La iniciativa, que había sido modificada por la Cámara de Diputados, fue aprobada por 38 votos que fueron aportados por el Frente para la Victoria y fuerzas afines, como Nuevo Encuentro y Movimiento Popular Neuquino, y fue rechazado por 30 legisladores de la UCR, el FAP y el peronismo disidente. El secretario de Política Económica, Axel Kicillof, aseguró que la especificación de la economía es el resultado natural de un país que crece y advirtió que la devaluación
empobrece a la gente y reduce los salarios. El viceministro de Economía destacó que la Argentina tuvo en la última década el periodo de crecimiento económica más fuerte y prolongado del que se tenga memoria. Aseguró que el gobierno no va a devaluar el 40% de la moneda como pide la gente del PRO, según el textual del viceministro, porque es malo para la mayoría del pueblo y bueno para la minoría que ellos representan. La huelga general convocada por la Central Obrera Boliviana se agudizó en las últimas horas con el bloqueo de caminos y la adhesión de trabajadores de los hospitales estatales y de los trabajadores de la mina estatal más importante de Bolivia. Grupos de mineros volaron con dinamita un puente en una ruta a unos 200 kilómetros del sureste de La Paz. El presidente Evo Morales pidió a los dirigentes sindicales que quieren modificar una ley de pensiones que no cometan actos de violencia. Vamos a Europa ahora porque una corte de apelaciones de Italia confirmó la pena a 4 años de prisión para Silvio Berlusconi. El ex primer ministro y actual senador fue condenado por el delito de fraude fiscal en la compraventa de derechos de películas por parte de su grupo empresario. Aunque el político todavía puede volver a apelar para evitar que se haga efectiva la prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 5 años, lo cual le costaría su actual banca en el Senado. 4 añitos para Berlusconi. Sí, no sé, se lo quería comentar, Gabriela, discúlpeme. 4 añitos. Sí, Está bien. 4, sí, 4, ¿no? 4 añitos. Qué bárbaro. Pero yo no creo que pase ni 3 meses. Discúlpeme, vamos a los deportes. No estaba pensando en las sanciones que a veces merecerían muchos más años o mucho más tiempo o muchos más partidos y sin embargo son reducidas. ¿Usted no voy a prefiere pegar hablar de esto? exactamente a esto. ¿Usted prefiere hablar de esto para no hablar de su trenza o de los aros que trajo hoy? ¿Qué te gusta más, la trenza o los aros? No sé. En la trenza, usted me confirma, es la primera vez que viene con trenza al programa. Sí, ¿confirmado? siempre he tenido trenzas más chiquitas como esta, por ejemplo, que tengo Afirma, acá, que confirma. la cámara lo va a ver de costado, pero nunca una Trenza, así. así. Y Los aros. el tema de los aros, bueno, esto ya lo hablamos, aros grandes, chicos, a usted no le incomoda. Te digo la verdad, No, miéntame. son hermosos los aros, por eso los usaba. Claro. Si te digo la verdad es que eran los que estaban ahí, me gustaban más y bueno, salieron estos. Mañana volvemos a los aros chiquitos. Defiéndalo. Pero por supuesto hay que variar, la gente Escúcheme. se renueva y la indumentaria Bueno, también. a ver, ¿qué tenemos de...? Lo que no se renuevan son las Deporte. sanciones. Sí. Vuelvo a decir lo que dije recién. Estamos hablando de la Bombonera. El estadio de Boca será sancionado por una fecha. Nada más que una fecha después de lo que fueron los incidentes que se vieron en el Superclásico, el momento donde se paró el partido por algunos minutos, partido que debería, insisto, haberse suspendido según el reglamento. Aparecieron bengalas, hinchas que se subían al alambrado, pararon el partido por varios minutos y lo que confirmó el fiscal López Zabaleta es que las bengalas estaban escondidas dentro del estadio. Incluso dicen que cuando llenaron la Bombonera en 2 oportunidades, las encontraron escondidas en los caños de un baño. Obviamente hay más de una persona involucrada que tienen que ver con la custodia del estadio, con el mantenimiento del estadio. Lo cierto es que en carácter preventivo estará en vigencia una fecha de suspensión de la Bombonera. El próximo sábado Boca va a estar jugando como visitante frente a San Lorenzo. Durante la otra semana, el 15 de mayo, va a jugar de visitante, pero por Copa Libertadores, frente a Corinthians. Por lo tanto, se hará efectiva esta sanción, insisto, preventiva, en la fecha de la 14, ¿sí? En la fecha 14 del torneo final, es decir, el otro fin de semana, frente a Colón de Santa Fe, Boca jugaría sin público en la Bombonera a raíz de lo que decidió el Comité de Seguridad con la postura de Boca en el ingreso de esta pirotecnia el pasado fin de semana en el partido frente a O sea River. que esta era la fecha 12. Esta era la fecha 12, la fíjese. 13 es la que viene. No, fíjese justamente, ¿no? No, estás muy atento, me si es por, parece no, porque muy si es por bien. encontrar, fíjese, la fecha 12, Claro. la 12, no sé. Y ahora Pero te voy a generar piénselo, un lío importante. Piénselo, pero Te voy a generar un lío importante porque estábamos hablando de la fecha 12. Se juega la 13, Boca la suspenden en la 14, pero la 11 se cerró hoy. Porque hace algunos minutos nada más, hace un rato prácticamente, Tigre venció a Vélez 2 tantos contra 1 como visitante. ¿Y por qué se termina hoy la fecha? Se termina hoy la fecha porque Maravilla Martínez peleó en este estadio y este partido fue reprogramado. Vélez y Tigre ambos piensan en la Copa Libertadores.
y de hecho se manifestó mucho en el equipo que puso Pipo Gorosito en cancha. A pesar de tener muchos juveniles, ganaron y fue 2-1. Este es uno de los juveniles que utilizó Gorosito para la jornada de hoy. Kevin Itabel se encontraba con el balón y a los 6 minutos ponía 1-0 arriba al matador de Victoria. De esta manera vencía a la valla de Sebastián Sosa y se ponía en ventaja. Después este penal tonto para un Galvarini que ya está experimentado, de frente al árbitro, el manotazo en la cara al Pocho Insúa y el propio futbolista, el ex Boca y el ex Independiente, entre otros equipos, pone la pelota en el fondo de la red, ¿te gusta decirlo así? A ese pumba que dijiste vos. Convierte el gol y decreta el 1-1 parcial. Todavía quedaba mucho tiempo para que termine este partido. De hecho, los dos iban a generar situaciones de peligro, sobre todo Vélez en la primera etapa, pero ya en el complemento se iba a asegurar esta situación Tigre, que terminaba de convertir por medio de Leandro Leguizamón el 2-1 definitivo. De esta manera suma 3 puntos importantes para seguir sumando en un campeonato. Insisto, el objetivo es la Copa Libertadores y en Vélez se nota mucho más aún porque está de mitad de tabla para abajo. Continuamos hablando de lo que viene por delante en este fútbol del torneo final de la Primera División con dos árbitros que fueron polémicos la jornada pasada y que ahora no dirigirán en Primera, pero sí lo harán en la B Nacional. Y estamos hablando de Patricio Lustó y de Juan Pablo Pompey, que tenía este incidente, lo empuja el Tata Martino. Y esto genera obviamente la bronca del entrenador de Newell's, que se mete dentro de la cancha para tratar de pelear la decisión que había tomado. Bueno, Juan Pablo Pompey no estará designado para la Primera División, pero sí en el partido entre Olimpo de Bahía Blanca y Atlético de Tucumán el próximo lunes a las 19:10, partido correspondiente a la B Nacional, a una nueva fecha, pero que pelean por un lugar en la Primera División. Y por otro lado estaba Patricio Lustó, que cobró un penal inexistente para Atlético de Rafaela en un encuentro ante San Martín de San Juan, dos equipos que pelean por mantener la categoría y que además pelean directamente con Independiente por salvarse de no descender. Lustó cobró ese penal inexistente y va a dirigir no Primera, como castigo a la B Nacional. Pero no dirige a cualquier división los pueden mandar a los árbitros cuando quiera la AFA. Sí, le pueden decir la semana que viene dirigiste un partido en la C. Sí, de repente los que dirigen en Primera División no están en las otras divisionales. Esto es como a modo de castigo, entre comillas, claro, porque el castigo que tiene Lustó es dirigir al puntero del campeonato. No tiene demasiado castigo si vos lo mandás a dirigir a Rosario Central y Defensa y Justicia el próximo domingo a las 6 de la tarde y de pronto no lo suspendés, porque lo que está interpretando AFA al designar estos árbitros a la B Nacional es que se equivocaron, que no fueron de acuerdo al reglamento o que hubo alguna irregularidad. Lo cierto es que deberían haber sido suspendidos y no derivados a partidos importantes de la B, si esto es lo que tuvieron en cuenta. Muy bien. Lo dicho, entonces, continuamos nosotros con la información que ahora dice que la Corte Suprema rechazó recursos extraordinarios presentados por distintas empresas cementeras de la Argentina que habían sido sancionadas por más de 300 millones de pesos. Una sanción impuesta en el 2005 por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Así es que la Corte Suprema de Justicia desestimó, rechazó estos recursos extraordinarios, un cable de último momento. Ahora nos vamos al corte y cuando volvemos, el señor que está aquí a mi lado, Rulo de la Torre, nos explica todo. Vamos a ver, ¿todo? Todo. Todo lo que usted quiera saber. El sentido de la vida. Usted sabe que un día va a llegar esa pregunta. Vamos a llegar, un sí. Día lo va a tener que ¿Cómo pegar. vamos a llegar? ¿Sí? A través de estos instrumentos financieros. Un día lo va a tener que pegar. Nos vamos a un corte y ya volvemos.